Let's continue in chapter 29 of Job. Continuamos en el capítulo 29 de Job. And when I was studying for this course to teach it, Y cuando yo estaba estudiando este curso, preparando el material para enseñar, I had considered actually starting our study right here in chapter 29. consideré la posibilidad de iniciar el curso aquí en el capítulo 29, Because this is Job's life before the trial. porque esta es la vida de Job antes de la prueba. This gives us a little peek into what kind of a man Job was. Nos da un vistazo a la clase de hombre que Job era antes. And I had considered looking at his life up until the point that the courtroom in heaven convened. Y yo pues pensé en empezar a partir de este punto hasta el punto en que se lleva a cabo la asamblea celestial. But I decided to just go sequentially through the book. Pero al final decidí que nos fuéramos de manera secuencial por todo el libro. But you could have started here. He's going to talk about how his life was before the trial. Pero es posible comenzar el libro en este punto porque aquí nos habla de su pasado. Let's look right in verses, let's go 1 and 2. Veamos en los versos unidos. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? As Job is suffering, he's thinking back upon happier times. Conforme Job sufre, él vuelve sus pensamientos a los tiempos en que era feliz. He wishes he could go back to his life before all of this trial had happened. Él desea regresar al pasado antes que esta prueba. In Ecclesiastes chapter 7 En Eclesiastés capítulo 7 and verse 10, y verso 10 let's read that. dice: Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. So we're not to say, oh, things were better. Así que no debemos decir, las cosas eran mejores antes. Job says that God was with him in everything that he did. Job comenta que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Let's look at verses 3 and 4. Veamos en los versos 3 y 4. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. So he had a relationship with God where God would speak to him. Así que él tenía una relación con Dios, en la cual Dios le hablaba. He's saying that he knew the secrets of God. Él menciona que conocía los secretos de Dios. And he says that his children, he's thinking about his children in verse 5. Y en el verso 5 recuerda a sus hijos. He's thinking about his happy family life. Recuerda lo feliz que era su vida familiar. And then he goes to talk about the respect that he had earned in the community. Luego nos habla sobre el respeto que él había alcanzado en medio de su comunidad. As we scan through verses 7 through 11, we see that when he walked in, people rose up in respect. Vemos en los versos 7 al 9 que cuando él pasaba por las calles, la gente se ponía de pie. It was the custom to rise in the presence of aged men and older men. Era una costumbre el ponerse de pie delante de los hombres ancianos. But in verse 8 he says that the aged, the older people arose in honor of him because of his wisdom. En el verso 8 dice que aún los ancianos se ponían en pie debido a su sabiduría. And the princes, the rulers of the land, they
they quit speaking when Job walked into their presence. Incluso los príncipes, los gobernadores, dejaban de hablar cuando Job pasaba. They laid their hand in their mouth. They had nothing to say. Ellos ponían su mano en sus bocas porque no tenían nada que decir. It reiterates that in verse 10, that the nobility and the princes didn't speak when Job was there. Lo vuelve a decir en el verso 10, que la nobleza y los príncipes se quedaban sin una palabra que decir delante de él. They realized that he had more wisdom than they did. Sabían que él tenía más sabiduría que ellos. So he knew God's secrets. Así que conocía los secretos de Dios. He had a happy family life. Tenía una familia feliz. He was respected by the leaders and the townspeople. Era respetado por los líderes y los miembros de su comunidad. And he was also kind to the less fortunate around him. Y también era gentil para con los desafortunados. We've seen that Job was a very wealthy man. Sabemos que Job era un hombre muy adinerado, But he used the blessings that God had given him to help others. pero usaba sus riquezas que Dios le había dado para ayudar a los demás. In verse 12, he said that he delivered the poor and the orphans. En el verso 12 dice que libraba al pobre y a los huérfanos. Why don't you read 12 and 13? Veamos lo que dice. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. And he helped those who were physically handicapped. He said he was eyes to the blind and feet to the lame in verse 15. En el 15 dice que él ayudaba a los discapacitados, era ojos para el ciego y él era como pies para el cojo. Let's read verse 16. Y en el 16 dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. That phrase, the cause which I knew not, I searched out. Esta frase, la causa que no entendía me informaba con diligencia, Means that he actually sought for people he could help. quiere decir que él en realidad buscaba a la gente a quien él podía ayudar. He actively looked for opportunities to help others. Él activamente buscaba oportunidades para ayudar al que necesitaba ayuda. And he defended those who were being oppressed by the rich or the wicked. Y defendía a los que eran oprimidos por los ricos o por los impíos, por los malvados. We see that in verse 17. He broke the jaws of the wicked. Vemos en el verso 17 que él quebrantaba los colmillos del inicuo. He used his power and influence that he had in the community to bring justice to those who needed it. Él utilizaba el poder y la influencia que ejercía sobre la comunidad para hacer justicia entre ellos, al necesitado. And in verse 18, he said, I'm going to die a happy man in my bed or my nest. Y en el verso 18 menciona cómo él creía que moriría siendo feliz. I'm going to have a long and happy life. Tendría una vida larga y feliz. And going down again into verse 21 through 20, let's read 21 through 23. Y en los versos 21 al 23 dice así: me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. He was the last word. In other words, his wisdom was all they needed to hear. Él tenía, en otras palabras, la última palabra. Es decir, su sabiduría era superior a la de todos los demás. When he was done speaking, no one had anything else to say. Cuando él terminaba de hablar, nadie más podía agregar otra cosa. What a righteous man he was. ¿Qué hombre tan justo era este? Godly, wise, generous. Piadoso, sabio, generoso. None like him in all the earth. No había otro como él en toda la tierra. And in his mind, he assumed that's the way that things were always going to be. Y en su mente él asumió que las cosas serían así para siempre. I'm doing what's right. God is blessing me.
yo estoy haciendo lo correcto, Dios me está bendiciendo, I'm going to have a long and happy life. por lo tanto tendré una vida larga y feliz. And so that was a snapshot of his early, just a little glimpse into his life before the trial began. Así que esto es solo un pequeño vistazo a la manera en que Job vivía antes. A man of integrity. Un hombre de integridad. My mother tells a story about a relative that she had. Mi madre cuenta la historia acerca de un pariente. It might have been a great-grandfather, I'm not quite sure. Quizá, yo no estoy muy seguro si era su bisabuelo o tatarabuelo. And he lived in a small town in New York. Él vivía en un pequeño pueblo en Nueva York. And everyone knew that he was an honest man. Y todos sabían que era hombre honesto. And there was a trial that happened in the community. There was a court case that happened. Y sucedió un juicio en la comunidad, un caso que se llevó a juicio. The court was calling for witnesses. El juzgado convocó a testigos. And as I recall the story, there was some conflict between two groups of witnesses. Y si no mal recuerdo la historia, hubo un conflicto entre los testigos. They found out that this relative of my mother's had knowledge about the case. Y se descubrió que este pariente de mi mamá había también atestiguado la situación. They called him in to tell the court what he knew. Así que lo convocaron para que le dijera al juzgado lo que había sucedido. And after he had spoken, the judge said, the case is over. Y después que él habló, el juez dijo, se cierra el caso. Because his word was so good that there was nothing more that needed to be said. Porque su palabra tenía tan buena reputación que ya no se necesitaba de nadie más. And that's the kind of man that Job was. Y este era el tipo de hombre que vemos acá. When he spoke, that was it. Cuando él hablaba, ahí terminaba, Full of wisdom. lleno de sabiduría, A life of blessing. una vida de bendición. But now, as we progress into the next chapter, he's contrasting how things are now to how things were. Pero ahora, conforme avanzamos al siguiente capítulo, hace un contraste de cómo son las cosas ahora comparado a cómo era antes. Let's go in verse 1. Verso 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Remember, we said that those who were old revered him so much they stood up for him. ¿Recuerdan cómo mencionamos que aún los ancianos a los que se les debía hacer reverencia, ellos se ponían de pie delante de él? But now that Job is afflicted and destitute and sick, Pero ahora Job está afligido, destituido y enfermo. those who he helped are turning against him. Y aquellos a quienes él ayudó están en su contra ahora. Those that were younger than him now mock him and make fun of him. Los más jóvenes que él ahora se burlan de él. These young people who are making fun of me, Job said, Estos jóvenes que se ríen de mí, dice Job, that come from such a lowly family, I wouldn't have even wanted their fathers to look after my dogs. venían de familias tan malas que ni siquiera hubiera considerado poner a sus padres a cuidar a mis perros. And now they're mocking me. Y ahora estos se burlan de mí. And he's talking about the low class of people who are now giving him a hard time. Y ahora empieza a hablar de el tipo de gente de la clase más baja que se burla de él y le dan un tiempo y le dificultan las cosas. Remember, we said that not only was Job on trial, but everyone around him was on trial to see how they would react to him. ¿Recuerdan cómo mencionamos de que no solo Job estaba siendo puesto a prueba, sino también toda la gente alrededor de él estaban siendo probados? The people who were looking down on him were the lowest in society. Aquellos que estaban despreciando a Job
eran los más viles de la sociedad. Verse 8. En el verso 8, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. So they were the lowest class people on earth, Nos dice aquí que eran los hombres más viles de la tierra. and now they're making songs and jokes about me. Y ahora hacen canciones y burlas acerca de Job. It got to the point where they are even spitting in Job's face. Llegan al punto en que incluso le escupen en el rostro. He's saying that the young people in the town were actually pushing him over. In let's look at verse 12. They push away my feet. En el verso 12 dice que aún los jóvenes de la ciudad empujaron sus pies. They mar my path. In other words, they block the path that I'm walking in. Y prepararon contra mí caminos de perdición. En otras palabras, procuraron estorbarle, hacerle daño. And now Job is talking about his body, what's happening in how his health is doing through all this. Y ahora Job nos habla acerca de su cuerpo, de cómo está siendo tratado. Let's read verse 17. En el verso 17, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. In other words, he could see his bones protruding from his body. En otras palabras, él podía ver sus huesos pudriéndose dentro de su cuerpo. Verse 18. Verso 18, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Because of the way that this disease had eaten away his body, Debido a que esta enfermedad estaba carcomiendo su cuerpo, he said that even my garments and my clothes don't fit on me right. dice que aún sus vestiduras, su túnica no le calzaba, They're binding around me because he was so misshapen and deformed. sino que se le hundía en el cuerpo porque estaba tan deformado. In verses 20 and 21, En los versos 20 y 21, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. he's saying, God, you see this and you don't hear me. You're being cruel to me. Él dice, Señor, tú miras esto y no haces nada, tú eres cruel en contra de mí. He talks about how good he had been to everyone else, but what good did it do him, because that goodness didn't return to him. Luego él menciona cómo él fue bueno para con los demás, cómo él hizo tantas cosas buenas y no le sirvieron de nada, porque ahora le retribuyen con mal. Verse 25, talking about how he wept over those who were in trouble. En el verso 25 habla de cómo él lloró por los afligidos. When Jesus went through his suffering, it brought out the character of all those around him. Cuando Jesús atravesó su sacrificio, su prueba, él formó su carácter en los demás. Some worshiped Jesus and others reviled him. Algunos adoran a Cristo y otros lo injurian. As you go through the trials of David, you see everyone's character around him was revealed. Y como podemos ver también en la vida de David, conforme él pasó sus pruebas, el carácter de los que lo rodearon es manifiesto. And God appoints these seasons in our life. Y Dios determina estos tiempos en nuestras vidas. We're going to have times of blessing and also times of difficulty. Experimentaremos tiempos de bendición y también tiempos de dificultad. If you look in Ecclesiastes chapter 3, Solomon talks about how there is a time for everything. Si vemos en Eclesiastés capítulo 3, Salomón nos habla sobre que hay un tiempo para todo. There's a time to, in verse 3, why don't you read 3, verse 3? En el verso 3 dice así: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar.
A time to break down so that God can rebuild us the way He wants us to be. Hay un tiempo en que Dios debe destruir, derribar lo que somos para que pueda reconstruir. The United States military does the same thing to the recruits who join. El ejército de los Estados Unidos hace exactamente eso con los nuevos reclutas. When the new recruits show up for basic training for their first day, Cuando los nuevos reclutas se presentan a su primer día de entrenamiento, it's very intimidating because as they get off the bus, the sergeants are screaming at them. la situación puede ser muy intimidante porque conforme llegan en los buses, los sargentos empiezan a gritarles And they're insulting them, and there's nothing they can do that's right. y los insultan y no hay nada que ellos hagan que pueda ser considerado bueno. And for weeks, they break them down physically and mentally. Y por semanas los quebrantan física y mentalmente. And many don't make it. They quit. Y muchos no logran terminar, sino que renuncian. But the reason they break a person down like that Pero la razón por la que quebrantan a una persona de esa manera is so they can rebuild these men into the soldiers that they want them to be. es para poder reconstruirlos y moldearlos a los soldados que ellos desean formar. The ultimate purpose is for good. El propósito final es para bien. But there is hardship beforehand Pero- in the Christian walk. Pero en la caminata cristiana hay dificultades antes de lograr esto. I heard a Bible teacher say once that that the seasons in our life Yo escuché a un predicador decir que las temporadas de nuestra vida are like the seasons that you go through in a year. son como las temporadas del año. Well, remember how we said that doctrines need to work in every country? ¿Recuerdan cómo mencionamos que las doctrinas deben funcionar en todo el mundo? So right there, that doctrine wouldn't work down here, would it? Así que en ese momento esa doctrina no hubiera funcionado acá. I don't believe you have 4 seasons down here, do you? Porque aquí yo creo que no tenemos las 4 estaciones, las 4 temporadas, You have hot and hotter, right? sino que solo tenemos época caliente y época más caliente. But where we're at, we have the 4 seasons: winter, spring, summer, fall. Pero en el norte tenemos las 4 estaciones, el verano, el invierno, la primavera y el otoño. And he said, within a year's time in your Christian walk, you'll experience those changes in your Christian life. Pero él mencionaba, este predicador, de que en la caminata cristiana es similar, se experimentan todas estas estaciones, estos cambios. Well, I would respectfully disagree with that, Yo muy respetuosamente no estoy de acuerdo con esa idea, because you can go through a long season of barrenness and dryness. porque es posible atravesar una larga estación de sequedad y de esterilidad. The example is used of Esther, who had 6 months of bitter spices and 6 months of sweet spices. El ejemplo que se utiliza es el de Esther, que pasó por 6 meses de especies amargas y por 6 meses de especies dulces. When we are going through difficulties, know that eventually that season will change. Cuando atravesemos dificultades, debemos saber que eventualmente esa estación va a cambiar. In Proverbs chapter 10, verse 22, En Proverbios capítulo 10, verso 22, dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. when God blesses us, Cuando Dios nos bendice, we shouldn't be thinking, well, that means I've got to have a calamity that comes with it. no debemos pensar que necesariamente va a venir una calamidad juntamente con la bendición. God is good and can just give us His blessing. Dios es bueno y Él puede darnos simple y sencillamente su bendición. But we should remember that there are changes that are going to come in all of our lives. Pero debemos recordar que van a ocurrir cambios en el transcurrir de nuestra vida.
if we stay on the path, we will come out with blessing. Pero si nos mantenemos en el camino, vamos a salir bendecidos. Let's continue on in Job 31 as he recalls about his life before the trial. Continuemos en Job 31, donde él vuelve a recordar su vida pasada. He already talked about the respect that he had in the community. Ya hablamos acerca del respeto que él disfrutaba en su comunidad. But now he refers to his personal life, his moral life. Pero ahora él hace referencia a su vida moral, a su vida espiritual. And he was morally a pure man. Él era un hombre moralmente puro. Let's look at verse 1. Veamos el verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? And he had some convictions that he put upon himself. Él tenía ciertas convicciones que se impuso a sí mismo. He wanted to be sure that he was a morally pure man. Él deseaba asegurarse de ser un hombre moralmente puro. And he said, I'm not going to look with lust upon a young woman. Y él dijo, nunca voy a mirar con lujuria a una mujer. And I want to just talk about moral purity for a minute or two. Y quisiera tomarme un momento para hablar sobre la pureza moral. And this is an area where many people struggle. Este es un área donde muchas personas luchan. Job said, I'm going to be careful where I put my eyes. Y Job dice, voy a ser muy cuidadoso de en dónde pongo mis ojos, mi mirada. And we have to be careful what we look at, what we feed on. Y debemos ser cuidadosos con las cosas que vemos, las cosas con que nos alimentamos visualmente. What we feed on and what we meditate on becomes stronger in our life. Aquello con lo que nos alimentamos, aquello en lo que meditamos, tiende a fortalecerse en nosotros. We already talked about how wise it is for us to feed on the Word of God every day. Ya hablamos de lo sabio que es alimentarnos con la palabra de Dios diariamente. As we feed on that, our spiritual man gets stronger. Conforme nos alimentamos con la palabra, nuestro hombre espiritual se fortalece. In Romans it talks about the old man and the new man. En Romanos se nos habla del hombre nuevo y del hombre viejo. Our old man is the old nature, the sin nature that we were born with. El hombre viejo es nuestra antigua naturaleza, el pecado con el que nacemos. And the new man is what comes into us when we accept Christ into our life. Y el hombre nuevo es la naturaleza que nos viene cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. And the old man and the new man, they struggle and fight for preeminence in our life. Who's going to come out on top? Y el hombre nuevo y el hombre viejo luchan dentro de nosotros para ver quién tendrá la preeminencia y permanecerá. And it's the one that we feed that's going to become stronger. Y es aquel a quien alimentamos el que se fortalece. Well, how do we feed the old man and the new man? Bueno, ¿cómo alimentamos al viejo hombre y al nuevo hombre? What we listen to is one way. Lo que escuchamos es una manera de alimentar. If we're listening to godly music, worship music, that builds the new man. Si escuchamos música piadosa, música de adoración, de alabanza, esto fortalece al nuevo hombre. If we're listening to music that is soulish or devilish or sensual, it's going to feed the old man. Si escuchamos música que es almática, que es diabólica, esto va a alimentar al viejo hombre. And what we take in through our eyes also is going to determine who's going to be fed within. Y lo que entra por nuestros ojos también determina a quién estamos alimentando. If we feed on good things, if we read good things, then the new man becomes stronger. Si leemos cosas buenas, si nos alimentamos de cosas buenas, entonces el nuevo hombre se fortalece. And the old nature is going to become weaker because it's not being exercised. Y la vieja naturaleza se debilita porque no está siendo ejercitada. But if we feed the old man
through lustful movies or magazines, that part is going to become stronger. Pero si alimentamos al viejo hombre a través de películas inmorales, a través de cosas inmorales, entonces solo se va a fortalecer y se va a debilitar el nuevo hombre. Years ago, there was a television commercial in the States for Mazda Motors. Años atrás había un comercial de televisión de la marca de motores Mazda. And their motto was, the more you look, the more you like. Y el lema de la campaña era, entre más lo ves, más te gusta. They were saying, the more you look at our cars, the more you're going to want one. Y lo que ellos decían, entre más mires nuestros autos, más los desearás. And there's a truth there. Y hay una verdad en eso. If we feed on things that are impure and unclean, we're going to want that. Si nos alimentamos de cosas que son impuras, que no son limpias, vamos a desearlas más. And so Job said, I've made up my mind that I'm not going to look at another woman other than my wife. Y por lo tanto, Job determinó no ver a ninguna otra mujer sino a su esposa. And this is difficult, especially in our day and age. Y esto es muy difícil, en especial en nuestros tiempos. Back in Job's day, the dress was very modest. Everybody covered up. En los tiempos de Job, la vestimenta era muy modesta, prácticamente se tapaban todo. But now everywhere you go, even if you're not looking for it, there's immoral images all around us. Pero hoy en día, donde quiera que uno va, aunque uno no lo esté buscando, uno se topa con imágenes de inmoralidad todo el tiempo. Even when you go to the grocery store, you can't look at the magazines on either side. Aun cuando uno va al supermercado, no puede ni siquiera ver las revistas que están en los alrededores. Even on the way to church, here you pass 3 or 4 very immodest billboards. Aun cuando uno va a la iglesia, uno tiene que pasar por 2 o 3 vallas publicitarias con imágenes muy poco modestas. And it's very difficult not to look at these things. Y es difícil no ver estas cosas. But if we meditate and gaze on it, it's going to cause that nature in us to grow. Pero si meditamos y continuamos viendo esto, solo va a causar que crezca esta naturaleza. And we have to be careful that we don't spend time meditating on the wrong things. Y debemos ser cuidadosos de no pasar tiempo meditando en aquello que es incorrecto. A very famous preacher named Charles Spurgeon once said, Un predicador muy conocido llamado Charles Spurgeon dijo en una ocasión, he said, you can't keep the birds from flying over your head, él dijo, no puedes mantener o evitar que las aves vuelen sobre ti, but you can keep them from making a nest in your hair. pero puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. We want to ask God to help us to flee temptation. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a huir de la tentación. Do you remember Joseph? It said that he ran from temptation. ¿Recuerdan a José? Se nos dice que él huyó de la tentación. And Job goes on to speak a little bit more about this in verse 9. Y Job continúa hablando más de esto en el verso 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. He said that he was careful that he would not commit adultery. En otras palabras, él era muy cuidadoso de no caer en adulterio. And adultery is something that always ends in unhappiness. El adulterio es algo que siempre termina en infelicidad, en desgracia. And God can forgive any sin. Dios puede perdonar cualquier pecado. And many people fall in this area. God can restore them. Y muchas personas caen en esta área y Dios los puede restaurar. Look at David. God restored him. Miremos a David, Dios lo restauró. But there's always a scar. There's always unhappiness that happens because of it. Pero siempre queda una cicatriz, siempre queda una desgracia en esta situación. Look what Jesus said in Mark 8:38. Veamos lo que Jesús dice en Marcos
8:38. Porque el que es Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. So 2,000 years ago, Jesus referred to his generation as a adulterous and sinful generation. Así que 2000 años atrás, el Señor Jesús se refiere a esa generación como adúltera y pecadora. And it hasn't gotten any better since the time of Christ. Y desde ese tiempo no ha mejorado en nada. So we have to ask the Lord to give us a purity. Así que debemos pedirle al Señor que nos dé pureza. Look at Proverbs 5 and verse 5. Veamos en Proverbios capítulo 5 y verso 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. So it's serious. If it's not repented of, it can a person would lose their salvation. Así que si esto es algo, si es una situación seria, esta persona puede perder aún su salvación If it's not repented of. si no se arrepiente. So we have to ask God, please keep us looking and thinking about the right things. Así que debemos pedirle a Dios que por favor nos ayude a ver y meditar, pensar en aquello que es correcto. And when we make mistakes, we say, God, help me, restore me. Y cuando cometemos un error, le debemos pedir que nos ayude y que nos restaure. And husbands and wives, we need to help one another. Y esposos y esposas, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. And to stay together and to be affectionate one to another. Permanecer juntos y demostrar afecto el uno por el otro. So that your spouse doesn't have a reason to go elsewhere. Para que el cónyuge no tenga razón para irse. I'm not excusing this in any way. Y por supuesto no estoy excusando este tipo de actitud. But sometimes a wife who is cold or unaffectionate to her husband Pero en ocasiones una esposa que es fría y no tiene afecto por su esposo can drive him into the arms of another woman. puede conducirlo a los brazos de otra mujer. That doesn't excuse the husband, Eso no es una excusa para el esposo, but the wife would take some responsibility for not loving her husband. pero la esposa también tendría cierta responsabilidad por no amar a su esposo. So Job was a man who wanted to make sure that he was right in his moral life and that he was pure. Así que Job era un hombre que deseaba estar seguro de tener una vida moralmente pura. And now Job goes on to talk about some of the other, he's defending himself. He's showing how he lived before the trial. Y ahora Job continúa defendiéndose a sí mismo, demostrando que era una buena persona. Well thought of in the community, a moral man. Tenía un buen nombre en la comunidad, tenía principios, tenía moral. And in verse 13, he talks about how kind he was to his servants. En el verso 13 menciona lo bondadoso que él era para con sus siervos. And remember that Job would have had a lot of servants. Recuerden que mencionamos que Job tenía muchos siervos. If you look at the beginning of the book, you see how much cattle that he had. Si leemos el inicio del libro, podemos ver la cantidad de ganado que él poseía. And that would have taken a lot of employees to look after all those animals. Y esto requería de muchos empleados el cuidar todo este ganado. And Job cared for all of those who worked for him. Y Job cuidaba de todos los que trabajaban para él. And then in verses 16 through 22, he talked about how he helped those who were poor and the fatherless, the orphans. Y de los versos 16 al 32, él habla de cómo ayudaba a los huérfanos y a los pobres. In verse 19, he said if there was anyone he saw who didn't have clothing or
proper clothes, that he would take care of that. En el verso 19 decía que si él observaba o miraba que alguien no tenía ropa, él se preocupaba por proveerle ropa. And in verse 24 and 25, he said that even though he was blessed financially, he didn't put all his hope in his wealth. Y en los versos 24 y 25 dice que a pesar de tener gran bendición financiera, él no ponía su esperanza en esas bendiciones. He was a rich man and he knew it, Él era un hombre rico, él estaba consciente de eso, but he didn't have a love of money. pero no tenía amor hacia el dinero. He gave much of it away. Él daba mucho, él se despojaba de mucho de su dinero. So we're looking at a very godly man here. Así que estamos observando a un hombre muy piadoso. And he was laying out his case before God and showing all of his credentials. Y él estaba desplegando todo su caso delante de Dios y le estaba mostrando sus credenciales. And he was thinking very kindly of what his life was like before. Y él estaba pensando de una manera muy entrañable acerca, recordando su vida pasada. He speaks of how he would always try to be right with God if he sinned. Habla de cómo siempre trató de mantener la paz con Dios, de hacer las cosas correctas con Dios si él cometió un error. In verse 33, En el verso 33, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. if I transgressed, I didn't hide my sin. En otras palabras, si transgredía, no escondía mi pecado. Which is actually something that we do as fallen man, don't we? Que es algo que solemos hacer teniendo esa naturaleza caída. When we sin, we try to hide and stay away from God's presence. Cuando pecamos, tratamos de escondernos y esconder nuestra iniquidad. But our only hope is to come into the light and be healed and forgiven. Pero nuestra única esperanza es ponernos a la luz para ser perdonados y sanados. Let's look in John and chapter 3 in verse 20. Veámoslo en el capítulo 3 de Juan y verso 20. And this speaks about why people don't come into the light. Nos habla de por qué la gente no se acerca a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. When our deeds are evil, we don't want to come to the light. Cuando nuestras obras son malas, no deseamos acercarnos a la luz. But that's where we're dealt with. That's where we are cleansed. Pero es allí donde se obra en nosotros, es allí donde somos limpiados. Let's look at Proverbs chapter 28. Veamos en Proverbios capítulo 28, And verse 13. en el verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A few years ago, there was a young man in our church, Algunos años atrás había un joven en nuestra congregación. and he had come back to God after being away from God for many years. Él había regresado al Señor después de muchos años de estar alejado. And he had messed up his life, Él había arruinado su vida. and he was living with a girl in fornication. He was living out of wedlock. Él estaba viviendo con una mujer en adulterio, fuera del matrimonio. And he came to me and asked me, would I marry him and this girl? Y él se acercó para preguntarme si yo lo podría casar a él con esta mujer. Él estaba en fornicación con esta mujer. I said I would under two conditions. Y yo le dije, sí, lo puedo hacer bajo dos condiciones. I said, number one, that you will separate, you will not live together until you're married. Primera, que se separen y no vivan juntos hasta que se casen. No physical relations until you're married.
no tengan relaciones físicas hasta que se casen. And second, because you have sinned in front of the whole congregation, Y debido a que han pecado delante de toda la congregación and there are young people who have seen your life, y han habido otros jóvenes que han atestiguado lo que a ustedes han hecho, if I just marry you and you don't repent openly, si yo simplemente los caso sin que ustedes se arrepientan abiertamente, all the young people will think that there was no big deal, was no problem what you did. todos los jóvenes van a pensar que lo que hicieron no estuvo tan mal, que no fue gran cosa. I'm not saying that this is what we do that you need to do this in every situation. Y no estoy diciendo que esto es lo que debemos hacer en todas estas situaciones. But I felt it was the right thing in this case. Pero yo sentí que era lo correcto a proceder en este caso, And he agreed to that. y él estuvo de acuerdo. And so they moved into separate houses until they got married. Así que ellos se separaron, vivieron en casas distintas hasta que se casaron. And he came up one morning in front of the church. Y una mañana él se puso de pie delante de toda la congregación And he read that verse, Proverbs 28:13. y leyó ese verso, Proverbios 28:13. He said, "If I cover my sins, I won't prosper." Dijo, si encubro mis pecados, no prosperaré. But he said, I want to confess and forsake them. Pero quiero confesarlos y abandonarlos, apartarme. And when he did that, he just broke down and began to weep. Y cuando él hizo esto, simplemente se quebrantó y empezó a llorar. He later told me he felt like a big weight had come off of his shoulders. Y luego me confesó que sintió como si un gran peso hubiera caído de sus hombros. And that verse I had written down, I was going to read it anyway. Y yo tenía escrito ese verso, yo lo iba a compartir ese día. But that was the verse that he had already planned to say. Pero ellos ya habían planeado utilizar ese verso. And then I said to the church that we forgive and we embrace and we accept you again. Y luego les dijimos junto con toda la congregación que los perdonábamos y que los invitábamos y los acuerpábamos nuevamente. And he had a nice wedding shortly after. Y él después de esto tuvo una boda muy hermosa. But when someone won't confess, when they won't come into the light, Pero cuando alguien no confiesa, cuando alguien no se expone a la luz, when they are hiding and they won't deal with things in their life, cuando están escondiéndose y no se atreven a lidiar con estas cosas en su vida, they're not going to find that mercy, they're not going to find that change that they need. no encontrarán la misericordia, no encontrarán el cambio que necesitan. Job refers to Adam here. Job hace referencia, en la versión en inglés, se hace referencia a Adán, Because that's exactly what Adam and Eve did. Isn't that right? porque es exactamente lo que hicieron Adán y Eva. As soon as, what's the matter? You're okay? 31, En ese verso, ¿será que puede Job- buscar una versión Job- donde mencione a Adán? Job 31:33. En Job 31, 31:33. 33. 31:33 hay una versión que menciona a Adán. Right? If I cover my transgressions, is that? Okay. That's okay. We're that's good. Okay. When Adam sinned, what's the first thing he did? He ran, he hid. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él corrió a esconderse, As though anyone could hide from God. como cualquier otra persona se esconde de Dios. That's our human nature. Esa es la naturaleza humana. When Cain killed his brother Abel, Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, the Lord said, "Where's your brother?" el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? He said, "Am I my brother's keeper?" Y él le responde, ¿soy acaso guarda de mi hermano? He tried to hide what he did. Él intentó encubrir lo que hizo. The only hope that we have of forgiveness is confessing and forsaking. La única esperanza que tenemos para recibir perdón es confesar. And Job was that kind of man. Y este era el tipo de hombre que era Job.
So, at the end of Job chapter 31, we see that his words are ended. He is done talking. Así que al final del capítulo 31 vemos que las palabras de Job cesan, él ha terminado. So we've looked at two parts of Job. Así que hemos visto dos partes en Job. The first part, which was smaller, was the scene in heaven where Job is being presented to Satan. La primera parte, que es bastante corta, es esta escena en el cielo en donde Job es presentado And the trial begins. y comienza la prueba. And then from then to this point, there's a lot of back and forth between Job and his friends who are supposed to comfort him. Desde ese punto hasta este punto hay mucho cruce de palabras y de discursos en donde se supone que sus amigos lo consolarían. And there's been a lot of wisdom that's been intermixed here in these chapters. Ha habido mucha sabiduría que se ha entremezclado en todos estos capítulos, But actually there was another person there in the group. pero de hecho había otra persona en ese grupo. We have Job and his three friends. Tenemos a Job y a sus tres amigos, But actually there was a fourth man. pero de hecho había un cuarto personaje. And his Un cuarto, aparte de los tres amigos, había otro. name was Elihu. Y su nombre era Eliú. And as we look at Elihu and what he has to say to Job, Y conforme vemos a Eliú y lo que él tenía que decirle a Job, you get the idea that Elihu was actually the author, could very well have been the author of this book. se puede tener la idea que quizás fue Eliú el autor de este libro. We'll see that Elihu is going to, when he talks, he'll speak about, he'll refer to himself as I, and as he's going through these chapters. Conforme leemos el discurso de Eliú, vemos que él se refiere a sí mismo como yo y hay otras cosas. He appears to be the one who is telling the whole story. Pareciera como él es, como quien él es el que está contando toda la historia. So let's begin looking at this third section with Elihu. Así que comencemos a ver esta tercera sección iniciando con Eliú. Let's start in Job 32 and verse 1. Veamos el verso 1 de Job 32. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. His friends had tried to reason with him. Sus amigos trataron de razonar con él. Much of it was incorrect, and some of their wisdom didn't apply to him. La mayor parte fue incorrecta y fue sabiduría que se aplicó incorrectamente. But they realized that nothing they were going to say to Job was going to change his mind. Pero se dieron cuenta que nada de lo que dijeran cambiaría a Job. Even Job's friends who were wrong in much of what they said, Aún los amigos de Job que erraron en muchas de las cosas que dijeron, even they began to notice the self-righteousness in Job. aún ellos pudieron percatarse de la autojustificación de Job. Actually, Job was a better man than his three friends, Y de hecho Job era una mejor persona que sus tres amigos. but they saw his self-righteousness coming out. Pero ellos vieron su autojustificación salir a luz. Let's look at Proverbs chapter 16 and verse 2. Veamos en Proverbios 16, capítulo 16, verso 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. And herein is the problem. We think that we're clean in our own eyes. Y este es el problema, que pensamos que somos limpios en nuestros propios ojos. In the book of Judges, there is a phrase that's used over and over. En el libro de jueces hay una frase que se usa una y otra vez. When you read the book of Judges, there's a lot of terrible stories that happen in there. En el libro de los jueces hay una serie de historias terribles.
Well, what was the reason for all of these atrocities that happened in that book? ¿Y cuál era la razón para todas estas atrocidades que se mencionan en ese libro? It was because every man did that which was right in his own eyes. Es porque todos hacían lo que les parecía bien. And that phrase is used repeatedly through the book of Judges. Y esa frase se repite muchas veces en el libro de los jueces. Everybody did what they thought was right. Todos hacían lo que creían que era correcto. That's why we need the scripture. That's why we need God's laws written down. Por eso es que necesitamos las escrituras. Por eso necesitamos las leyes de Dios por escrito. Because that doesn't change. Porque eso no cambia. But we have, can I say moral relativism? Okay. Pero nosotros tenemos un relativismo moral. And that's where we get in trouble. Y ahí es cuando nos metemos en problemas. People think, I don't see any problem with that, so I'm going to do it. La gente dice, yo no veo ningún problema con esto, por tanto lo hace. And if you don't feel that way, that's your business. Y si no te parece a ti, pues es tu problema. But man's heart is so wicked. Pero el corazón del hombre es tan malvado And we begin to accept things that that should be unacceptable. que empezamos a aceptar cosas que deberían ser inaceptables. If you ask most people, do you think you're a good person? Si uno le pregunta a la mayoría de gente, ¿te consideras una buena persona? Most people say, yeah, I am a pretty good person. La mayoría van a decir, sí, yo soy una buena persona. Because they're comparing themselves to someone else. Porque se comparan a sí mismos con otros. And you can always find someone who's worse than you. Y uno siempre encuentra a alguien que es peor que uno. And you make yourself feel better. Y eso lo hace sentir a uno mejor. If you feel that you're looking too heavy, too fat, Si uno siente que uno está muy pesadito, muy gordito, pick someone who's a lot fatter than you and you'll look thinner by comparison. uno escoge a alguien que sea más gordo que uno y eso lo hace sentir a uno delgado. Or surround yourself with a lot of dumb people and you'll look smart. Si uno se rodea de gente torpe, uno se va a creer inteligente. Yes. You can make yourself feel good about yourself. Uno puede hacerse sentir bien If you compare yourself to the right people. si uno se compara con la gente correcta. There are talk shows on television. Podemos ver en la televisión shows de shows de entrevistas, de estos donde entrevistan a gente de casos de vida real. And they have these guests that have wretched lives. Y llevan a unos invitados que tienen unas vidas desastrosas. And I can't understand why anybody watches these shows. Y no entiendo por qué la gente mira estos programas. But I think part of it is that it makes you feel better about yourself when you watch these shows. Pero yo creo que la razón por la que los ven es porque la gente se siente bien al ver a estos otros en el programa. I might have problems, but I would never be that bad. Yo tengo problemas, pero nunca voy a ser tan malo como ese. That's why people think they're good, because they've compared themselves to the worst. Por eso es que la gente se creen buenos, porque se comparan con lo peor. But what about when we compare ourselves to God's standard? Pero ¿qué hay de cuando nos comparamos con el estándar de Dios? That's when we realize how far we are from where we need to be. Ahí es cuando nos damos cuenta de lo lejos que estamos. And that's when self-righteousness evaporates. Y ahí es cuando se evapora la autojustificación. In Zechariah chapter 3, we see the account of Joshua the high priest. En Zacarías capítulo 3 vemos la historia de Josué el sumo sacerdote, Who was probably looked up to by everyone. quien probablemente era admirado por todos. And you have the idea that Joshua probably thought he was a good person himself. Y se nos da la idea que quizás el mismo Josué pensaba muy bien de sí mismo. But when he got in the presence of a holy God, he realized he was clothed with filthy garments. Pero cuando llegó a la presencia del Dios Todopoderoso, se percató que sus vestiduras estaban sucias. So when we're in God's holiness, we see our own wretchedness. Así que a la luz de la santidad de Dios podemos ver nuestras impurezas. And that's why self-righteousness is so objectionable to God.
Y por eso es de que la autojustificación es tan desagradable para Dios. Because even if we feel good about ourselves and we feel like we're better than other people, Porque aunque nos sintamos bien acerca de nosotros mismos y seamos mejores que otros, when compared to God's holiness, we are filthy. We need a change of garments. cuando nos comparamos con la santidad de Dios, somos sucios y necesitamos cambiar nuestras vestiduras. And Job's self-righteousness was showing itself. Y la autojustificación de Job estaba saliendo a luz. Now, Elihu had been sitting there listening to all of the other men give their advice. Ahora, Eliú había estado sentado ahí escuchando todos los consejos de estos hombres. And when he saw that they didn't have an answer for Job, Y cuando él vio que no tenían ninguna respuesta para Job, he was going to speak. él decidió hablar. And now God is going to eventually going to be speaking to Job. Ahora eventualmente Job mismo va a discutir, va a hablarle a Job. But Elihu was going to prepare the way for God's presence. Pero Eliú era quien iba a preparar el terreno para la presencia de Dios. We need to be willing to listen to godly people. Debemos estar dispuestos a escuchar a las personas piadosas. Have you ever heard anybody say, I don't follow men, I only follow God? ¿Han escuchado a alguien decir alguna vez, yo no sigo a ningún hombre, yo solo sigo a Dios? Well, that sounds very spiritual, doesn't it? Bueno, eso suena muy espiritual, But actually it isn't. pero en realidad no lo es. Because God uses men to speak to people. Porque Dios usa hombres y mujeres para hablarle a la gente. And if you're walking around just waiting for God himself to speak to you, Y si uno anda ahí esperando a que Dios en persona le hable a uno, you're going to go off into error. uno puede caer en error. Because God uses those around us to speak into our lives. Porque Dios usa a los que nos rodean para hablarnos. And Elihu is going to give God's word to Job. Y Eliú está a punto de darle la palabra de Dios a Job. Elihu was younger than all of the other three men, Job's friends. Eliú era más joven que todos los demás, So he deferred to them. He was hoping they would come up with the answer. así que les hace ver que él esperaba de ellos una mejor respuesta. But he began to boil and the pressure began to mount inside of him. Pero él comenzó a hervir, él empezó a querer estallar, Because he was waiting for them to have the right answer. None of them did. porque esperaba escuchar de ellos la respuesta correcta y ninguno la dio. And so as soon as the other three were finished speaking, Así que tan pronto los otros tres terminaron de hablar, Elihu had had enough. Eliú decidió que había sido suficiente. And he was going to come forth with the word of the Lord. Y entonces él traería la palabra de Dios.